Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Mm, Bienvenida, Miss. Le voy a dar el pase para que continúe con la sesión de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuestra sesión 3 sobre las rúbricas. Antes de eso, vamos a hacer un repaso del Wayground que la mayoría ha ingresado para responder algunas preguntas que ahí hemos colocado. Vamos a reflexionar sobre las respuestas y también las mismas interrogantes que le solicitamos a la IA, ¿no? Para que ustedes también me comenten qué preguntas creen que se han sido pertinentes y otras no. A ver, un momentito. Ujú. Bien, entonces ustedes ingresaron al Wayground y aquí estamos con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la uno dice, en una clase de matemáticas, la profesora Evelyn quiere entender mejor el progreso de sus estudiantes. ¿Qué permite la evidencia en el proceso de evaluación? Entonces ahí habían varias opciones, ¿no? La respuesta es identificar qué sabe y cómo lo aprendió el estudiante. ¿Por qué no podrían ser las demás, ¿no? Describir las cualidades de los estudiantes porque no tiene en ese momento pertinencia. Recoger la evidencia a través de un medio físico tampoco, ni realizar una actuación repetitiva y memorística. Entonces, vamos con la pregunta 2. En una clase de matemáticas, el profesor elija decide evaluar a sus alumnos no solo por el resultado final de un examen, sino también por el trayecto, ¿no? El proceso y el proceso cognitivo que cada uno ha seguido para resolver los problemas. ¿Qué evalúa el paradigma de la evidencia? Entonces, allí estamos hablando de la evaluación formativa, ¿no? Formativa y la retroalimentación oportuna que ya vamos a tratar en la próxima sesión. El trayecto y el proceso cognitivo, el trayecto, ¿no? Em, no podría ser memorización de conceptos ni tan solo el resultado final, porque no estamos hablando de una evaluación sumativa, sino formativa. En un taller de habilidades para la vida, Maya y Noam discuten sobre cómo la evidencia efectiva puede ayudar a los estudiantes a aplicar sus competencias en situaciones del mundo real. Entonces, habíamos hablado de las evidencias que nos permiten comprobar, ¿no? Si los alumnos aprendieron. ¿Qué característica de la evidencia efectiva permite que los estudiantes apliquen sus competencias fuera del entorno estrictamente académico? Entonces habíamos hablado que era la autenticidad, ¿no? La autenticidad. En una clase de arte, la profesora Anika les pide a los estudiantes que creen una obra que refleja una experiencia personal significativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la autenticidad en la evidencia efectiva de sus obras? Refleja situaciones y contextos de la vida real, ¿no? No podrían ser las demás porque no tienen relación directa con la pregunta. Siguiente, Anika está emocionada por su tarea de crear un cuento. ¿Qué debe proponer al comenzar su historia? Bueno, esta pregunta es en realidad un poco mm, automática, ¿no? Porque habíamos dicho en clase que en ese caso los personajes y el lugar donde sucede la historia, pero esta pregunta es relativa, ¿no? Porque se pueden proponer diversas situaciones. Nora está en un bosque y necesita encontrar el camino más corto para llegar a su casa. ¿Qué tarea específica se menciona en la resolución? Bueno, eso también es una pregunta muy automática, ¿no? Que podríamos cambiarla. Nosotros cuando usamos la inteligencia artificial nos ayuda bastante, pero también habría que revisar bien que las preguntas sean más evidentes, tengan una evidencia más directa con la toma de decisiones, situaciones nuevas, ¿no? Más que lo que se ha hablado en clase. Durante un curso de capacitación, el instructor Benjamín entrega evidencias a los participantes para que puedan recibir retroalimentación oportuna sobre su desempeño. ¿Qué tipo de evidencias se entregan durante el proceso y permiten la retroalimentación oportuna? Bueno, aquí sí, pues, ¿no? Son evidencias parciales, no finales, porque
es la retroalimentación oportuna implica el proceso, ¿no? Tiene relación con el proceso, con la evaluación formativa. Ah, ¿cómo se llama la IA? Dice, ¿no? Bueno, nosotros podemos utilizar diferentes programas, podemos usar el ChatGPT, el Gemini. En este caso, este software que antes se llamaba Quizzes ahora es Wayground. Entonces, si nosotros le pedimos al Wayground que le alimentamos de nuestras diapositivas, de cualquier separata y le pedimos preguntas, podemos seguir mejorándolas, ¿no? Le podemos decir que las hagan a un nivel básico, que no sean de memoria, que sean casos aplicativos. Y no solamente en el Wayground, también lo podemos usar en otros aplicativos como es el EducaPlay o el mismo Gemini, ¿no? Gemini, ChatGPT, Metaol, que es del Facebook. En un viaje de aventura, David se pregunta qué aspecto evalúa el enfoque descrito en el material, ¿no? ¿Qué aspecto evalúa el enfoque descrito en el material? Entonces, son preguntas si es que nosotros queremos verificar que el alumno realmente estuvo atento en la clase, ¿no? Pero hay otras que son mucho más aplicativas. Ava está en una clase de matemáticas, esta sí es aplicativa, ¿no? Y su profesor le pregunta sobre lo que ha aprendido en el último mes. ¿Qué evidencia de aprendizaje se considera más valiosa según el material que han estado revisando? Sería la demostración de cómo se aprendió algo, ¿no? Cómo se aprendió algo. En una clase de arte, el profesor le pide a los estudiantes que realicen una pintura que refleje sus emociones. ¿Qué define una evidencia auténtica de su aprendizaje según el diagrama? Producciones o actuaciones que demuestran que sabe y que puede hacer el estudiante ante una situación determinada. Bueno, entonces, esta experiencia nos lleva a la reflexión de lo siguiente. La IA nos ayuda, pero sí hay preguntas que nosotros podríamos modificar. ¿Y cómo las podemos modificar? Nosotros estamos aquí en el Wayground. Lo que hacemos para ingresar al Wayground es que ustedes ponen en el Google Wayground. Repito, antes se llamaba Quizzes. Entonces, cuando nosotros ingresamos al Wayground en el Google, nos va a pedir inscribirnos y les recomiendo inscribirse directamente con su Gmail, o sea, tener su Gmail abierto, su correo de Gmail abierto. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que ustedes tengan su correo de Gmail abierto, el Wayground también se va a abrir con ese usuario y esa contraseña del Gmail. Entonces, lo que ustedes van a hacer es ir a mi biblioteca, y en mi biblioteca ustedes pueden, pueden crear evaluaciones eh, a mano, ¿no? Ustedes pueden, o también, por eso dice o también pueden hacer uso de la IA, ¿no? Entonces, si yo quiero usar un nuevo cuestionario, puedo poner aquí, ¿no? Añadir recurso. Sube tu propio recurso, o sea, podemos subir nuestra evaluación, un PPT, un video, una lectura, una tarjeta didáctica. La podemos subir y en base a eso pedirle que haga las preguntas, ¿no? Ahora, si yo quiero partir de cero, siempre están cambiando el entorno y a veces uno no encuentra los botones, ¿no? A ver, vamos vamos al inicio, porque en mi biblioteca están todos los que yo he creado. Y en el inicio acá podemos, ¿no? Podemos subir ya una evaluación y mejorar el contenido, podemos buscar evaluaciones en internet o podemos crear una. Entonces aquí ponemos clic en crear. ¿Y qué queremos crear? Una evaluación. Creamos una evaluación. Este tipo de evaluaciones son parte de la evaluación formativa, ¿no? Para verificar aprendizajes.
Entonces, ¿cómo te gustaría empezar? Sube tus diapositivas de lecciones. Acá te pide subir diapositivas, subir material o pegar links, ¿no? Pegar links. Entonces, de acuerdo a eso, nos va a crear el cuestionario. Pero también nosotros podríamos este, crearlas de cero. A ver, un ratito. Empezar desde el principio, ¿no? Entonces aquí nos pregunta qué tipo de preguntas queremos elegir. Preguntas de opción múltiple, como les he colocado a ustedes, ¿no? Ese tipo de selección múltiple. O sea que pueden ser, las respuestas pueden ser varias, ¿no? Verdadero o falso. También el alumno puede completar espacios en blanco. Respuestas abiertas para que el alumno pueda escribir o lecturas, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir opción múltiple, ¿no? Como en este caso les he enviado a ustedes. Y aquí vamos a escribir, si es que nosotros queremos empezar de cero, aquí escribimos nuestra pregunta, ¿no? Aquí escribimos nuestra pregunta. Y acá las opciones que nosotros, entonces, para que el sistema pueda reconocer cuál es la respuesta correcta, yo le voy a poner check a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, después de escribir las cuatro opciones, voy a poner check. Entonces, guardo la pregunta y paso a la siguiente y paso a la siguiente. Una vez que yo ya tenga todas mis preguntas, que pueden ser 5, 10 o 20, entonces, ¿qué hago? Le digo al alumno que saque su celular en clase o en su casa y puedo optar por varias opciones. Vamos a regresar al cuestionario ya hecho. Supongamos que yo ya tengo ya el cuestionario y cómo puedo jugar con los alumnos. Puedo jugar, tengo que ir a mi biblioteca, ¿no es cierto? Y ahí buscar. Puedo jugar con ellos a la vez o mandárselos como tarea, así como hice con ustedes. Entonces, vamos a entrar a mi biblioteca y ahí tengo guardados varios cuestionarios. Tengo guardados varios cuestionarios. En este caso, el de ustedes, ¿no? Entonces, acá dice jugar, porque también tengo la opción de editarlo o de compartirlo con otro docente. Entonces, yo puedo asignarlo para tarea de casa o puedo empezar ahora. Entonces, si ustedes quieren hacer de manera sincrónica, sale más bonito dirigido por el profesor. Entonces, cuando lo dirige el profesor, va a aparecer allí un link y un código. Entonces, los alumnos o un código QR, ¿no? Los estudiantes, supongamos que están en el aula o están de manera presencial o virtual. Los alumnos, al ritmo del profesor, ¿no? Le damos todas las instrucciones y empezamos. Los estudiantes, entonces, van a ingresar y todavía nadie puede empezar a responder si es que nosotros no le hemos dado el empezar ahora. Entonces, le decimos a los estudiantes que pueden escanear este código QR, también lo podemos compartir por Classroom, podemos indicarles que escriban en Google joinmyquiz.com, lo podemos copiar y pegar en el chat, ellos ingresan el código y acá abajo van a aparecer los alumnos con su avatar, ¿no? Entonces aquí aparecen todos los alumnos. Este Wayground es mejor que el Kahoot porque el Kahoot tiene un límite, o sea, por ejemplo, aceptas máximo 20 alumnos, en cambio aquí yo le he hecho la prueba y acepta muchos más. Entonces, cuando ya están todos los alumnos aquí, empezamos. Eso significa que ahí van a ir saliendo por rapidez y asertividad cuáles son los primeros puestos. Entonces yo lo que hago es a los alumnos incentivarlos en que cuando salga el primer puesto, segundo y tercer puesto, al primer puesto le aumento 2 puntos en una práctica, ¿no? Al segundo y al tercero un punto. Y así ellos pueden ver
porque ahí sí tienen que colocar sus nombres y apellidos, ¿no? Y así ellos pueden verificar luego con el docente, así como lo hemos hecho ahora, cuál es la respuesta correcta, por qué debió hacer así o asá o de determinada manera, ¿no? Sí, el aplicativo se llama Wayground. En Google lo pueden buscar. Anteriormente se llamaba Quizzes, ¿no? Así es un Quizzes. Lo ponen en Google, ¿no? Lo ponen en Google. Entonces, lo que nosotros hacemos, repito, es, les voy a compartir el enlace, pero desde cero, porque este de aquí ya está con mi contraseña, ¿no? Y no les va a dar la opción. Sí, ya. Entonces en el chat ya tienen ustedes aquí un aplicativo para poder usarlo como parte de la evaluación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ya continuar con nuestra sesión de hoy que corresponde al tema de las rúbricas. Habíamos hablado de los criterios, de los instrumentos de evaluación y quedamos en que hoy vamos a precisar, a ahondar, a profundizar en las rúbricas. Bueno, nuestro curso se llama pues Evaluación Educativa en el enfoque por competencias en educación básica regular, la sesión 3 que tiene que ver con la elaboración de rúbricas y la valoración de los desempeños. Bueno, es como se le ha denominado a la sesión, porque hacemos que los desempeños corresponden a las acciones que hacen los alumnos en cada sesión. Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a lograr en esta sesión? Fortalecer nuestra práctica docente mediante el diseño, aplicación y análisis de rúbricas, promoviendo procesos de mejora continua en los estudiantes. Recordemos que la evaluación no es solamente un tema de calificación, sino que implica darle al estudiante información para que pueda mejorar. Recordando, lo que nosotros como docentes tenemos que hacer para poder diseñar una rúbrica que sirva para evaluar eh, unidades y quizás el logro del curso, o sea, la competencia. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar primero la competencia de la asignatura, dónde la vamos a ubicar en el sílabo, ¿no? Y el sílabo a su vez está en el currículum. Entonces, nosotros lo que hacemos es luego ver cuántas capacidades tiene nuestra competencia, ¿verdad? Cuántas capacidades y vamos a ver qué es lo que necesitamos evaluar, capacidades o la competencia de todo el curso. Entonces, de acuerdo a los criterios que nosotros vamos a elegir, le vamos a pedir a los alumnos evidencias, ¿no? O sea, le vamos a pedir productos. Producto en una sola sesión, difícil, ¿no? Tiene que ser en varias, por eso hablamos de capacidades y de competencias. Tenemos que decidir qué técnica vamos a utilizar para estos productos, o sea, la técnica de la observación, de la entrevista, del análisis documental, y de acuerdo a eso ya podemos nosotros diseñar nuestra rúbrica. Por ejemplo, les he hablado tanto del curso que yo, uno de los cursos que dicto, ¿no? Que es el que más nos ayuda a comprender de manera más sencilla y clara cómo poder redactar, diseñar nuestros criterios que vamos a evaluar en nuestra rúbrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el curso de comunicación. Si la competencia de la asignatura es produce, ¿no? Escritos. ¿Cómo tienen que ser estos textos? Coherentes. O sea, aquí está. Recuerden que para redactar una competencia tenemos el verbo, el objeto, la finalidad y con qué condición de calidad, ¿no? ¿Cómo tienen que ser estos textos? Coherentes. Por eso que en la coherencia se les explica en una sesión, la cohesión en otra, ¿no? O en varias, y normativamente correctos. ¿Qué más tienen que tener nuestros textos? Ortografía, ¿no? Aplicar reglas de ortografía. ¿Qué más? Estrategias de redacción para comunicar ideas de manera clara y argumentada. Entonces aquí tenemos varios criterios que tenemos que tener en cuenta en este caso, en nuestra asignatura.
Resulta que este curso tiene dos capacidades, ¿no? Tiene dos unidades. Porque podría ser que tenga tres, cuatro, cinco unidades, no habría problema. Pero acá tiene dos, ¿no? La unidad uno se llama ortografía y la unidad 2 redacción, como les había explicado la semana pasada. Entonces, si en la unidad uno se llama ortografía, ¿cuál será la capacidad? Aplica correctamente, ¿no? Las reglas ortográficas. Incluso puedo ya colocar aquí, claro, correctamente la acentuación, la puntuación y el uso de grafías, o sea, minúsculas y mayúsculas. ¿Cuántas sesiones podría contemplar yo en esta capacidad? ¿Cuántas sesiones? Podría ser una de introducción para que el alumno entienda la importancia de la ortografía, ¿no? Podría ser en mi sesión 2 solo acentuación, en la sesión 3 puntuación, 1, en la 4 puntuación 2, porque recordemos que es punto y coma, dos puntos, comillas, ¿no? No solo las comas. Y el uso de grafías en mi quinta sesión. Y ahí ya tengo, con estos 5 desempeños, ya tengo sumados, tengo cumplida mi unidad uno, que sería la ortografía, en la producción de textos escritos. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Después que yo termine, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Todas las sesiones, pero donde voy a evaluar y calificar con mi rúbrica es al término, en la sesión 5, al término de la unidad uno, ¿no? En la capacidad 2, que es la unidad 2 redacción, ya aquí lo que hace además de tener cuidado con la ortografía, además, porque no es un tema aparte, sino que además de todo lo aprendido, el alumno organiza y desarrolla ideas de forma coherente y condicionada en textos argumentativos, considerando estructura, claridad y propósito comunicativo. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ahí está claro para poder seguir avanzando, ¿sí? Muy bien, entonces, recuerden, sí, ahora yo tengo que elegir, ¿no? Los productos. Qué productos me permitirían evidenciar que el alumno aplica reglas ortográficas? Entonces, podrían ser ejercicios aplicados. Sí, Luis, adelante. Y maestra Rosada, buenas noches. ¿Qué tal? Solo quisiera hacer una consultita. Un bimestre realmente tiene pues más o menos una cantidad de semanas, ¿no? Ujú. Entonces, las rúbricas de evaluación entiendo que se deben usar en cada sesión o cada semana, ¿no? Y aún así fuera, digamos, por cada semana, implicaría, ¿no? Por la cantidad de semanas que se tiene, una nota. Y al final de cuentas llegaríamos a lo mismo de querer promediar las notas, porque al CIAGIE va solo una nota nomás, o de acuerdo al área, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Deberíamos o debemos utilizar los instrumentos de evaluación clase por clase o como la que usted está presentando? ¿O es al final del bimestre? ¿O es al final de la elaboración de un producto? ¿No? ¿O cómo es que usted nos orienta? Gracias. Gracias por la pregunta. Qué buena pregunta. Miren, en teoría nosotros podríamos hacer todas las rúbricas que queramos, o sea, por cada sesión, ¿no? Pero no es, ¿cómo les digo? No es recomendable porque nos la pasamos haciendo rúbricas. Para eso existen otros instrumentos, como habíamos visto la semana pasada, la escala estimativa, la lista de cotejo, que podríamos llevarlo internamente. Podríamos usar solo criterios sin tener que hacer rúbricas extensas. O sea, a ver, alumnos, en esta sesión van a hacer esto y para poderlo, pero recuerden que lo que vamos a hacer en esta sesión no es solamente acaba allí, sino que va a ir sumada a las otras. Entonces, lo recomendable, o sea, lo óptimo, sería solamente hacer una rúbrica para evaluar cada bimestre. Eso sería lo óptimo. Pero también resulta que nuestro curso tiene varios temas y a veces los temas son un poco independientes. Entonces ahí viene nuestra creatividad. Nuestra creatividad. Es decir, lo óptimo
solo que los colegios no nos dejan hacer eso. Lo óptimo sería que nosotros vayamos supervisando y asesorando a los alumnos en cada sesión para poder darle sus oportunidades de mejora, para luego tener éxito al final del bimestre, ¿no? Al final del bimestre el alumno tiene que demostrar la sumatoria de todo lo aprendido. Pero no todos los centros educativos son iguales. O sea, cada centro educativo tiene su sistema, sus criterios. Entonces, no les recomendaría hacer rúbrica por cada sesión porque nos pasaríamos la vida haciéndola y porque también los alumnos se cansan. Pero sí podemos utilizar una lista de cotejo o podemos asesorar en el proceso para darle a los alumnos una retroalimentación oportuna en base a esos criterios, ¿no? Que deberían ser solo listas de cotejo, lo hizo, no lo hizo, o la mayoría lo hizo y hacer una retroalimentación de repente grupal, ¿no? En lo que sí debemos hacer la rúbrica es en los productos, que es un producto, la sumatoria de desempeños. Ese producto de repente es a mitad del bimestre, o lo puedo, o ese producto yo lo yo decido evaluar después de 3 sesiones o después de 2 sesiones o de repente al final del bimestre. O sea, cada colegio tiene su protocolo, su sistema, cada curso, cada coordinación y cada asignatura es distinta, es diferente, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Espero haber respondido a su pregunta. Repito, en los centros educativos se toma toda la teoría al pie de la letra, entonces los profesores, eh, cuando recién empezó esto del enfoque por competencias, las coordinaciones decían, póngale una nota de actitudinal, póngale otra nota de conceptual, o sea, de su examen teórico, y póngale otra nota de la parte práctica. Y no es así, la competencia implica todo, o sea, es un todo. Por eso es que en las rúbricas sí hay que tener en cuenta ese todo, ¿no? Que ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es, repito, la competencia del curso. O sea, al final de la asignatura, ¿qué tiene que demostrar, qué tiene que evidenciar el alumno con un gran producto? ¿Qué tiene que hacer? El alumno tiene que organizar una conferencia. A esa le voy a aplicar la rúbrica con todo, a eso, a eso. Ahora, en la mitad del camino, yo puedo hacer que el alumno presente productos, preproductos, antes del final, preproductos. A eso le voy a llamar capacidades, que en el bimestre ustedes las tienen bien señaladas, ¿no? A ustedes les entregan un sinnúmero de capacidades, de desempeños. Entonces hay que ver qué es lo que el colegio ha planificado y nosotros nos tendríamos que adaptar a ello. No siempre usemos rúbricas, podemos usar la escala estimativa, podemos usar listas de cotejo o también anotaciones, fichas de observación, anotaciones de observaciones de los alumnos, cómo van, no solamente de manera cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Bien, dice, en técnica o nivel SETPRO, ¿qué sugiere usted? Eso se acerca más a lo que estamos viendo en este caso. En el nivel técnico es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo tengo que ver que con la asignatura de cocina, ¿no? Si mi competencia es que el estudiante tiene que aprender a hacer postres y cómo los tiene que hacer, pues ese es mi producto final. Mi producto final es que presente una mesa de postres. Ese es el producto. Ahora, ¿qué tiene que tener estos postres, la mesa? ¿Cómo tiene que presentarlo? Eso ya estaría en la rúbrica. Pero antes de eso yo puedo hacer evaluaciones parciales, ¿no? Es decir, en el enfoque por competencias ya no hay examen parcial para marcar, no. Esos exámenes para marcar que les he enviado es para el proceso y lo tomamos en cualquier momento, pero no debería tener una nota significativa, porque las calificaciones significativas están en los productos. Entonces, en la capacidad uno de repente ese curso de postres necesita, en la capacidad uno que el alumno haga postres en base a harinas, y en la capacidad 2 postres en base a lácteos, ¿no? Y
con una decoración creativa. Entonces, allí ya yo tendría que hacer que el alumno tenga una mesa de postres de harinas y de lácteos y además creativa, ¿no? Ese sería mi producto final, pero yo tengo que ir paso por paso. Entonces, el alumno tiene que haber primero tiene que haber pasado primero el primer nivel, que es la capacidad uno, el segundo nivel, el tercero, depende de cuántas capacidades tenga la asignatura. Entonces, por eso es que yo tengo que decidir cuáles van a ser los productos de mis etapas en el bimestre. Y de todas maneras, al final del bimestre tiene que haber un gran producto que pueda presentar el alumno, un portafolio, un sociograma, una monografía, ¿no? En el que esté aplicado todo lo que ha aprendido en todo el curso. A ver, vamos a ver qué más, ¿no? Sí, claro. Es que lo que pasa es que los coordinadores y los directores lo han comprendido de manera muy mecánica, ¿no? Muy parametrada, muy rígida. Entonces, tener rúbricas diarias, este, wow, o sea, es un gran trabajo, ¿no? Sí, Ivonne, ¿qué tal? La escala estimativa está en la sesión anterior, que es colocar simplemente los criterios y luego poner si el alumno lo hizo excelente, muy bien, bajo, ¿no? Y se pone un check, no se pone puntajes. Eso nos podría dar una idea de cómo el alumno va mejorando, ¿no? Entonces, en el PPT anterior, ahí hay modelos de la escala estimativa y de la lista de cotejo. En este caso, estamos hablando de un instrumento más complejo, más que nos permite recoger datos de los alumnos para tratar de ser justos en su evaluación, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que tener muy en claro es cuáles son esas etapas en el bimestre que yo debo evaluar, esas etapas, ¿no? Em, si en matemática estoy haciendo circunferencias, pues termina el tema circunferencias y ahí puedo aplicar una rúbrica para evaluar solo circunferencias. Luego voy a tener otro tema, ¿no? El tema este, de ecuaciones notables, ya. Entonces, allí también, si lo voy a hacer en 3 sesiones, podría ser una rúbrica para evaluar. Entonces, las 3 rúbricas hacen un promedio para el bimestre, porque yo tengo que tener bien en claro en el bimestre cuáles son los grandes temas que voy a tocar. No sucede lo mismo con historia, ¿no? Porque en historia son diferentes. Entonces yo podría tener en cuenta que en uno de los subtemas el producto podría ser una línea de tiempo, podría ser una infografía, un texto, una síntesis, ¿no? Un texto, un cuento creativo. O sea, eso es lo que yo tengo que decir. Pero el producto final, que ustedes se darán cuenta aquí, miren, la capacidad uno, los productos, o sea, la ortografía son ejercicios y producción de textos cortos. ¿Cuántas rúbricas puedo tener aquí? Bueno, en los ejercicios no necesito tener rúbrica porque el ejercicio en sí ya es un instrumento, ¿no? Ejercicios. Para tildar, para poner la coma, ya ahí se sabe que si pone 3 comas bien, tiene un punto o medio punto. La rúbrica sí lo necesito crear para la producción de textos cortos, y si vemos en la capacidad 2 va sumada la anterior, no es aparte, salvo que sea una asignatura en que estén bien marcadas, que sea un tema de informática robótica, y de ahí me olvidé y ahora voy a hacer Office. Ahí sí pues no lo voy a sumar, ¿no? Y este producto final viene a ser acá el ensayo argumentativo, que tiene todo, tiene ortografía y tiene los aspectos de redacción, los criterios que hemos visto en su competencia. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a identificar las técnicas que voy a utilizar en cada capacidad, ¿no? En la capacidad uno, el análisis documental. ¿Por qué? Porque voy a analizar ejercicios en documentos, o sea, en papel o en digital, y también textos. En cambio, en la capacidad 2, además de analizar los ensayos, que son los documentos, como el alumno lo va a exponer,
Entonces voy a utilizar otra técnica, la observación al alumno en vivo, ya sea presencial o virtual, y la entrevista porque le voy a hacer preguntas. Entonces se vuelve más complejo, ¿no? El asunto. Acá tenemos un ejemplo de del producto de la unidad 1, que corresponde al texto corto, ¿no? Entonces, como en la unidad 1, recuerden que es ortografía, 3, o sea, tildes, comas, signos de puntuación y literal, ortografía literal, que es mayúsculas y minúsculas. Fíjense ustedes, acá los criterios que yo estoy utilizando son verificar si el alumno en su texto corto ha usado la tildación, los signos de puntuación, la ortografía literal. ¿Qué son estos desempeños? Uno por cada sesión o quizás en 2 sesiones cada uno, ¿no? Y le agrego uno más si quiero, corrección global del texto. Entonces, logro destacado, le puedo poner 5 puntos o también puede ser que yo tenga más valor a los signos de puntuación. Al signo de puntuación le puedo poner 6 puntos y a los demás menos puntaje. La cosa es que tienen que sumar de manera vertical 20 puntos. Entonces, aquí es donde voy a colocar los descriptores. Son los criterios, son las escalas, son los niveles y los descriptores. Aplica correctamente todas las reglas de acentuación. Pero igual sigue siendo una rúbrica un poco general, ¿no? Porque yo podría ser más precisa y decir aquí que el texto, para que sea un logro destacado, no tiene ningún error de tildación. En el logro esperado tiene 2 errores. En proceso tiene entre 3 a 5 errores y en inicio tiene más de 6 errores. Entonces ahí ya podría ser mucho más precisa, más preciso mi rúbrica, más precisa, ¿no? Ivonne dice, los criterios son siempre los desempeños. No necesariamente, porque yo puedo utilizar un criterio que sea el vestuario y eso no es un desempeño, ¿no? Por eso los criterios son más amplios, pueden incluir desempeños o también actitudes propiamente dichas o aspectos de estética, ¿no? De presentación. Tengo mi producto de la unidad 2, ¿se acuerdan? El ensayo. Este ensayo tiene, además de ortografía, que yo considero, ¿no? O sea, ortografía. Aquí estoy considerando la literal, la puntual y la de tildación. Además de eso, estoy evaluando la estructura del ensayo, o sea, tiene introducción, desarrollo, conclusión, referencias. ¿Y se acuerdan de aquellos criterios que habíamos contemplado en la competencia? Pues debo ponerlos aquí. O sea, los textos deben tener coherencia y cohesión. Y acá en el logro destacado puedo decir, ¿no? Que las ideas están bien organizadas, porque cuando las ideas están bien organizadas, hay coherencia. ¿Y cuando hay cohesión? Cuando no hay monotonía, cuando los alumnos usan bien, correctamente la estructura de las oraciones, de tal manera que no hay vicios de redacción, no hay barbarismos, ¿no? Además de eso, como les he enseñado la argumentación en la unidad 2, necesito que los alumnos demuestren argumentos sólidos bien sustentados. Y si quiero ser más precisa, le puedo decir que el logro destacado presenta 4 argumentos sólidos, en el logro esperado 3 y 2 y voy bajando, ¿no? Y luego la claridad y estilo, porque también habíamos contemplado en la competencia la claridad. Entonces, siempre tengo que tener a mi costado la competencia o las capacidades o los criterios que el colegio me está dando para poder evaluar al alumno en este producto, ¿no? Entonces, para que el alumno pueda evidenciar que aprendió, necesito pedirle un producto. Señorita, Necesito, sí, adelante. ay, es que no le escuchaba, ahora ya le escucho, ya, disculpad, gracias. Ya, ya. Entonces, necesito que el alumno me demuestre que aprendió. Antes, en lo tradicional, como era, le tomaba un examen escrito, pero ahora el alumno tiene que hacer cosas, tiene que crear, elaborar, diseñar cosas, productos, ¿no? Repito, un producto puede ser una monografía, puede ser una puesta en escena, puede ser un texto escrito, puede ser un dibujo, depende del nivel del alumno y de la asignatura.
La cosa es que este producto tiene que ser la evidencia de lo que aprendió en el nivel en que se encuentre. Recomendaciones para el uso de las rúbricas. Se sugiere mejora, o sea, con las recomendaciones, perdón, con las rúbricas, nosotros le estamos también sugiriendo al alumno mejoras concretas. Por ejemplo, no solamente es, la rúbrica se le muestra antes de, ¿no? De que sea evaluado el alumno. Pero también la podemos usar después para enseñarle, ¿no? Tu introducción presenta el tema, pero falta una tesis clara. Intenta añadir una postura explícita al final del párrafo. ¿Esto en qué momento le puedo decir? O sea, yo puedo mostrarle la rúbrica con semanas de anticipación y que el alumno vaya presentando avances hasta alcanzar y lograr la totalidad de la rúbrica. La rúbrica no la tengo que esconder, la puedo mostrar desde el inicio del curso incluso, ¿no? Y entonces el alumno sabe qué es lo que él tiene que hacer para poder lograr esos criterios, ¿no? Se puede utilizar la retroalimentación comparativa con la rúbrica, mostrarle al estudiante, estás en el logro esperado, en coherencia porque tus ideas se entienden, pero aún faltan conectores más variados para alcanzar el nivel destacado. Incluir la oportunidad de reescritura, ¿no? Permitir que el estudiante mejore su ensayo tras la retroalimentación, o sea, no esperar que sea el último momento para que el alumno de manera sorpresiva traiga un producto. El producto es un proceso en el que nosotros lo acompañamos, lo asesoramos para que éste cumpla los estándares de calidad que implica la rúbrica, ¿no? O el instrumento que haya elegido. Hay que equilibrar fortalezas y aspectos a mejorar. Ejemplo, fortalezas, alumnos, sus ideas son claras, qué creativos, los felicitamos por la puntualidad, están bien presentados, pero tenemos una oportunidad de mejora, ¿no? Hay que profundizar la argumentación. Ahora, estudiantes, ¿cómo hacemos para que ustedes puedan mejorar la argumentación? Entonces le podemos dar material, textos que vean videos, podemos nosotros aprovechar esa debilidad para poder darles la información que les permita mejorar, ¿sí? Bien, entonces, en la evaluación subjetiva es lo contrario a la rúbrica, ¿no? Porque la evaluación subjetiva era una nota de concepto, una nota intuitiva. A ver, pues el alumno se podría merecer, ¿no? 15. Pero, ¿en qué he fallado, profesor? Bueno, sí, pues hijo, ya pasa, y 15, y punto, se acabó. Y eso era antes, ¿no? En la que los profesores poníamos notas numéricas sin una justificación clara, sin retroalimentación. Las rúbricas nos permiten tener guías precisas que desglosan niveles de desempeños, transforman la expectativa del docente en evidencia visible. Entonces, en el nuevo paradigma educativo, la rúbrica no solo califica, no solo sirve para poner notas, sino que comunica las expectativas curriculares y empodera al estudiante para autoevaluar su aprendizaje, ¿no? Entonces, de todas maneras, las rúbricas van a ser una garantía de poder lograr aprendizajes. Recordemos que ese es el objetivo principal, lograr aprendizajes significativos. Dice, una consulta, ¿hay aplicativos para elaborar? Sí, justamente estamos considerando mostrarles los aplicativos que podemos usar y lo vamos a hacer aquí, ¿no? En vivo. Entonces, algunos le llaman dimensiones, otros criterios, esos criterios que nosotros habíamos identificado en la primera sesión, los vamos a pulir, los vamos a precisar. La rúbrica tendría que tener esos criterios, o sea, si el producto es la evidencia, ¿qué voy a observar de esa evidencia? ¿Qué necesito observar para evaluar, ¿no? La calidad del trabajo. Además de eso, tenemos escalas, los niveles de ejecución, que cuantifican el logro en inadecuado, satisfactorio, excelente. ¿Puedo tener 3 niveles? Sí. Excelente, o sea, como logrado en proceso y en inicio. ¿Puedo tener 3
3 escalas o niveles de ejecución. Pero también puedo tener 5, ¿no? Escala de Likert, excelente, muy bien, bien, regular. Sobre todo para los trabajos complejos, ¿no? Para los trabajos complejos sí podríamos tener rúbricas bastante, mucho más específicas. Y los descriptores de calidad es cuando yo le digo de ese criterio, o sea, de la ortografía, cómo tiene que ser. O sea, ningún error logrado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el criterio que yo voy a observar? Por ejemplo, el vestuario. ¿Cómo tiene que ser? El criterio es el vestuario, pero ¿cómo tiene que ser ese vestuario? Bueno, es por elegante, ¿no? Estas son descripciones detalladas de lo que el estudiante debe realizar para demostrar su nivel de eficiencia. Tenemos dos tipos de rúbricas. La rúbrica holística y la rúbrica analítica, ¿no? La que se recomienda es la analítica porque es la que tiene más detalle. La holística, que es la global, es una valoración integral, ¿no? Integrada, perdón, del desempeño sin separar componentes. La ventaja es una evaluación rápida, un panorama general del logro y el caso de su uso ideal cuando una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto final. Por lo tanto, su retroalimentación es limitada. En cambio, las rúbricas analíticas son evaluaciones detalladas que se desglosan en desempeños, en criterios, en, en escalas que usualmente son inicio, proceso, logrado y destacado. Tiene la ventaja de que se pueden identificar fortalezas y debilidades exactas y permiten dar una alta retroalimentación. El caso de uso son habilidades complejas que requieren mejora progresiva y autoevaluación del estudiante, ¿no? Es importante, entonces, identificar el progreso de los estudiantes, si está en inicio, si está en proceso, si está logrado o destacado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponerle un puntaje, pero hay que tener mucho cuidado porque si nosotros colocamos un puntaje muy bajito o muy alto en inicio, podríamos tener una sumatoria en la nota injusta, ¿no? Si es que fueran números. Si fueran letras es más sencillo, ¿no? Y ahí, bueno, siempre va a haber un debate, ¿no? ¿Qué significa una C? Cuando en el método cuantitativo podría aprobarse con una C, ¿no? Que es más de 11. Muy bien. ¿Cómo conservamos el rigor institucional sin sacrificar nuestro tiempo? Como les decía, ¿no? Puesto que el diseño manual de las rúbricas exige un enorme esfuerzo mental, horas de redacción exhaustiva para alinear perfectamente los descriptores y evitar ambigüedades. Para ello, nosotros vamos a usar la IA, la inteligencia artificial, que nos va a ayudar muchísimo para poder elaborar nuestras rúbricas. La IA ayuda a disminuir la subjetividad, da claridad expectativa, clarifica expectativas del estudiante porque son más objetivas, provee retroalimentación precisa y fomenta la autoevaluación. Este valor pedagógico va a poder permitir que el cuello de botella no sobresalga y podamos tener más tiempo para otras actividades que son oportunas, ¿no? Entonces, a la inteligencia artificial le vamos a llamar e-rúbricas, el salto de las e-rúbricas que empoderan al docente, al estudiante y a la institución, promoviendo una cultura de evaluación auténtica en tiempo real. Estimados docentes, muchas personas satanizan la IA. Claro, si es que yo voy a utilizar la IA para reemplazar el aprendizaje del alumno, pero en este caso las rúbricas son bastante técnicas, son productos que nos van a permitir, son mediadores que nos van a permitir observar criterios que evidencian aprendizajes. Entonces, nos permite la interactividad, la inmediatez, ¿no? La integración
y la trazabilidad. Ecosistema de herramientas clásicas, tenemos varias herramientas como es Rubistar, Cinet Rúbrica, Evalcomics y Rubric, o también Rúbrica con K. Estas herramientas digitalizan el formato, pero la redacción del contenido sigue siendo manual. Ahora nosotros tenemos, bueno, yo uso el ChatGPT y también Rúbrica con K, que ahora les voy a mostrar el logo. El uso de la IA no es que anule la participación del humano, del docente, ¿no? No, porque el criterio humano siempre está en input. El docente es el que le va a dar a la IA los criterios, porque no es que le diga, hazme una rúbrica y listo, sino le tiene que dar información, cuál es el propósito, el contexto, la tarea específica, los criterios, ¿no? ¿Cuántos criterios? Porque puedo hacer una rúbrica de 20 criterios o también de 5 o 4 criterios. Entonces, el motor de la IA nos va a permitir automatizar la matriz calculando las progresiones cualitativas, cuantitativas y va a redactar los descriptores repetitivos en segundos. Una rúbrica optimizada, ¿no? Es un primer borrador altamente estructurado, listo para la validación final del educador. No es que yo la rúbrica la lanzo, ¿no? Y la aplico, no, tengo que observarla, la puedo modificar. Bueno, en el caso de algunos aplicativos como Rúbrica, con K al final, no se puede editar, pero podría yo darle la información tan precisa que vendría a ser el prompt que yo le doy a la IA, o sea, le tengo que dar tanta información precisa que ello va a permitir que el resultado de la rúbrica sea lo que estoy pidiendo. Y si no, le digo, bueno, de esta rúbrica, por favor, corrige, y le sigo pidiendo hasta que ya tenga lo que estoy buscando. En el caso del ChatGPT sí puedo editar las rúbricas, ¿no? Entonces, en la práctica, si yo tengo quinto grado escolar, educación básica media, descripción del desempeño, elaborar un cuento complejo con desarrollo, nudo y desenlace basado en su comunidad. Si yo quiero evaluar este desempeño que forma parte de una capacidad y quiero hacer una rúbrica porque el colegio me lo indica, entonces lo que yo tengo que hacer es pegar los indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores o qué criterios o qué dimensiones, llámesele así, voy a tener que observar de este cuento? Uso correcto de puntuación, adecuación de la situación comunicativa, ¿no? Le puedo indicar que genere una matriz de 4 niveles, que tenga 4 niveles, o sea, destacado, logrado, en desarrollo, inicio, ¿no? Destacado, logrado, en desarrollo, inicio. Regla de oro, la IA no inventa el currículo, lo procesa. Pegar literalmente los criterios en la unidad didáctica es muy importante para que nos pueda dar un buen resultado. Limitaciones y correcciones de la IA. Sesgo regional. Las lógicas algorítmicas suelen entrenarse con currículos extranjeros, fallos comunes, con tildes y puntuación al exportar, ¿no? La corrección es revisar que la terminología y las áreas coincidan estrictamente con el currículo latinoamericano, que en este caso, bueno, corresponde a una acreditadora de educación superior, ¿no? Ese es un ejemplo. La IA a menudo crea progresiones perezosas basadas solo en cantidades. Tiene muchos errores, tiene algunos errores, tiene pocos errores. Corrección, el docente debe refinar estos descriptores, o sea, hay que editar para que reflejen diferencias cualitativas reales de aprendizaje, no solo conteo superficial. Sí, Luis, adelante. Maestra, disculpe la impertinencia quizá. Yo recién he ingresado hoy, pero sí me interesa o me interesaría aclarar un tema antes de entrar a las herramientas de inteligencia artificial. Y tener claro, por ejemplo, la competencia, tener claro las capacidades, los desempeños y los estándares, ¿no? Los estándares por ciclo y los desempeños por grado, ¿no? Entonces, ¿por qué le indico esto? Porque en los estándares dice clarito que es por ciclo y un sexto ciclo y un sexto secundario. El sexto ciclo es primero y segundo. Eso quiere decir que ese estándar lo va a lograr el estudiante cuando finalice el segundo de medio. Y en el séptimo ciclo, el estudiante lo logra cuando finaliza
el quinto de media, ¿no? Bueno, y luego lo que usted ha estado comentando acerca de los desempeños que son diferentes por cada grado. Pero como nosotros no estamos en este momento dictando por contenidos, entonces, ¿de dónde saca usted los contenidos para evaluar, ¿no? O sea, ¿qué cosas vamos a enseñar? Dice, se preguntan los colegas, ¿no? Y eso es un dolor de cabeza cada inicio de año, cada inicio de bimestre, ¿no? ¿Qué le ponemos, ¿no? O sea, no hay como antes que había un cartel de contenidos. Claro, o sea, cada docente es experto en su área, ¿no? Tiene un dominio curricular, ¿no? Yo recuerdo cuando entré tenía todo lo que yo soy de computación informática, EPT. Entonces yo quería enseñar todo lo que sabía de computación. Y total, cuando llegué me dijeron, no, hay que enseñar emprendimiento. ¿No? O sea que ya no se enseña así, ahora se enseña como emprendimiento. Bueno, pero eso me lleva a justamente a esta reflexión, ¿no? Que cada año, o en todo caso, que cada grado, primero, segundo, etcétera, va repitiéndose las competencias, ¿no? Las competencias y las capacidades se van repitiendo. Es más, en cada bimestre se van repitiendo, ¿no? Así de manera secuencial o circular, digamos, o hasta elíptica, podríamos decirle, ¿no? Que se va repitiendo. ¿No? O se va moviendo, le suelen decir los especialistas, ¿no? Y con esa lógica es que debemos trabajar, pienso yo, justamente el tema muy interesante que usted está indicando, que es las rúbricas o los instrumentos que hay de evaluación en general, ¿no? Pero si no tengo claro, o sea, mi hoja de ruta, a dónde quiero llegar, si solamente es a un bimestre, si solamente es a fin de año, si solamente es o es a 2 años o es a 3 años, o sea, eso sí es medible y es cuantificable. Incluso yo puedo decir cuánto avanzó mi muchacho de primer bimestre al segundo, o al tercero, o al cuarto. Cuánto avanzó entre un año y otro. No es posible que recibamos muchachos, ¿no? Incluso que tienen la tarjeta de Conadis, que entra en primero, el muchacho se va en quinto y nadie sabe cómo fue pasando año tras año, ¿no? Si evolucionó, involucionó, se estancó, ¿qué pasó con él, ¿no? Por ponerle un ejemplo nada más. Entonces, disculpe el apasionamiento, pero realmente sí es un tema que apasiona. Yo sé que la inteligencia artificial, justo lo que usted mencionaba, ¿no? Lo que va a hacer es evitar el retrabajo, pero claro, hay que tener, es decir, hay que saber el algoritmo puro o duro, ¿no? ¿Qué es esto de lo que he mencionado? Para luego automatizarlo a través de la inteligencia artificial. Porque cuando empiece la inteligencia artificial a alucinar, es allí donde usted le va a poner, pues, le va a soltar un poco de soga, le va a jalar, lo va a refinar, porque tiene ese dominio curricular, ¿no? Porque si no, es un copia-pega y no avanzamos nada. Disculpe, es mi aporte y a la vez también mi sugerencia. Gracias, maestro. Gracias, Luis. Y tiene mucha razón, ¿no? Em, sí, o sea, cuando he participado de evaluación curricular en diferentes instituciones educativas, ahí te das cuenta que hay muchos errores, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que remediar eso o tratar de sobrellevarlo, adaptarlo? Nosotros, los profesores. Y sí, pues las competencias se repiten. La diferencia tendría que ser el nivel, ¿no? El nivel o sea, en qué estándar estaría cada competencia de acuerdo al nivel del alumno. Es un tema, ¿no? Ese es un problema porque mucho se habla de la teoría y en la práctica, repito, no se está aplicando. Entonces hay rúbricas injustas, subjetivas. mm, El alumno ya por default trata de adaptarse cuando deberíamos tener una coordinación real, ¿no? Entre los docentes de la misma asignatura y de distintos grados, de distintos niveles para poder ponernos de acuerdo qué le vamos a pedir primero y cómo va a ir avanzando, que sea progresivo, pero a veces eso no ocurre en la realidad. Sin embargo, estamos en el camino hacia evitar lo subjetivo, que es la nota de concepto, que es lo peor que pasaría, ¿no? Ah, ya, en el Classroom, Ivonne. En el Classroom, Liliana al final les va a indicar que hay un Classroom donde ustedes van a encontrar los materiales, ¿no? Entonces,
Una evaluación aumentada, ¿no? Es entre el docente y las herramientas de rúbrica que utiliza. Rúbricas rigurosas en minutos, no en horas. Evaluaciones más justas, son beneficio de la sinergia perfecta. Frecuentes, transparentes, devolviendo el tiempo al docente donde pertenece. O sea, ya no un hacedor de instrumentos de evaluación netamente, sino deberíamos interactuar con el alumno, guardar ese tiempo para ello. Ok, entonces tenemos aquí este generador de rúbricas que es un poco más completo que los anteriores que les mostré, que es rúbrica con K de Eduteca Lab, y tenemos el chat GPT. Vamos a ver el rúbrica. De igual manera, así como les he indicado del Wayground, podemos nosotros entrar al rúbrica por el Google y luego eh, loguearnos con nuestro Gmail. Entonces yo ingreso, ¿no? Y puedo obtener mi usuario y contraseña. Si es que tengo mi Gmail abierto, sería mejor, ¿no? Aunque también la puedo usar de manera sin usuario, pero es mejor que tengamos el nuestro, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos también crear planes de clase, crear cursos, gamificación. En este caso, vamos a crear rúbricas. Le vamos a pedir una rúbrica analítica que es la más completa, habíamos dicho. Y además vamos a colocar aquí cuál es nuestra dimensión educativa. ¿Cuál es nuestra dimensión educativa, no? Educación básica, nivel educativo, por ejemplo, básica, secundaria, ¿no? Área académica. Quizás alguien nos quiere dar las competencias de su curso. A ver, vamos a ponerle acá, bueno, ya, sigamos con lenguaje, asignatura, escritura de repente, tema de evaluar. Entonces nosotros le vamos a pedir aquí que vamos a evaluar un ensayo. También le vamos a colocar cuántos niveles de desempeño. Entonces, en este caso le vamos a colocar 3 niveles de desempeño. Objetivos o criterios específicos. Entonces, ¿qué criterios yo necesito observar en el ensayo? ¿No? Entonces, tengo que decirle aquí que necesito que el ensayo tenga ortografía, acentuación, signos de puntuación, literal. Necesito que el ensayo tenga 3 argumentos sólidos para el logrado. Necesito que mi ensayo tenga la introducción en la cual se hable del contexto del tema, se anuncie la tesis y nada más, se anuncia la tesis. 3 argumentos sólidos para el logrado, cierre,
cierre con conclusión sintetizada. Y además de eso, como mi curso es de redacción, necesito que tenga coherencia, cohesión, cohesión, evite vicios de redacción, perdón, sin vicios de redacción. Entonces, muy bien. Incluir criterios de... ya, acá si es que quiero incluir criterios de diversidad, equidad e inclusión, en este caso no, lo vamos a dejar así. Y vamos a hacer clic en generar rúbrica. Entonces ahí se va a tomar unos segundos para poder pensar. ¿No? Y aquí está nuestra rúbrica, ¿no? Ha utilizado criterio de ortografía, ¿ven? Acentuación, signo de puntuación literal, introducción clara que presenta un contexto adecuado, argumentos sólidos, presenta 3 argumentos. En el bueno le he puesto que sí incluye 3 argumentos, pero con cierta relevancia, pero con desarrollo de ejemplos limitados. Y yo le puedo decir que lo siga corrigiendo, ¿no? Que en el bueno ponga 2 argumentos nada más. El cierre, ¿no? La conclusión es clara, que sintetiza, refuerza la tesis. Tiene que haber coherencia, cohesión. Claro, la coherencia es que las ideas estén en forma lógica. La cohesión, que se usen conectores, ausencia de vicios de redacción. Pero miren cuántos criterios tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Porque ¿qué puntaje le vamos a colocar? Podríamos nosotros, a ver, hay una opción que es editar, que no la veo ahorita. A ver. También que cuando son gratuitos, pues son un poco limitados, ¿no? A ver, aquí, crear otra rúbrica. Bueno, ahí es crear otra rúbrica. En el caso anterior, como les decía, este software, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Lo puedo descargar en Word, lo puedo descargar en Word. Antes no, antes solamente era en PDF, ya lo han mejorado, ¿no? Entonces lo descargo en Word y lo puedo editar. Miren aquí, no sé si lo logran ver en Word, ahora voy a compartir nuevamente. ¿No? Entonces puedo yo eliminar cositas, rúbrica para evaluar ensayo, ¿no? Puedo quitarle todo esto, ¿no? Presentar los criterios, que están aquí los criterios. Criterio. Puedo empezar a ponerle puntaje o puedo editar, ¿no? Puedo editar. Genial, porque antes no permitía en Word, solamente en PDF. Entonces, con esto ya yo lo puedo editar, ¿se dan cuenta? Con esto ya yo lo puedo editar. Dice, entonces los estándares son la ruta final del nivel alcanzado. Claro, nosotros
Es que los descriptores es que cómo queremos que... El criterio está al lado izquierdo, ¿no? Los descriptores es cómo tiene que ser esos criterios, cómo los tiene que demostrar el alumno, evidenciar para que pueda ser logrado el proceso en inicio o excelente. Esos son y los estándares ya son los números o los niveles de puntuación, ¿no? De forma gratuita depende del software. En este caso, yo no uso mucho el Rubrica, uso más el ChatGPT. Como son versiones gratuitas, si un software te dice que ya no puede más, porque hasta ahora no me han dicho eso, entonces te vas a otro, ¿no? Te vas al ChatGPT o al Gemini y allí puedes tener más, ¿no? Más opciones. Muy bien, entonces, también puedo irme al ChatGPT y puedo decirle, un sí, Lilia, adelante. Y mis buenas noches. Quería preguntarle en qué guía hizo usted la rúbrica de hace un momento, Miss, por favor. Ya, les voy a pasar el link, rúbrica con K al final en el chat, ¿ya? Correcto, Miss, muy amable, gracias. Ya, les voy a pasar en las diapositivas que van a estar en el Classroom, en esas diapositivas está el link también. Está en el mismo símbolo de rúbrica. Ay, se copió el símbolo, un momentito. Copiar hipervínculo. Un momentito. Ya. Está el link en el chat, ¿ya? Muy bien, entonces, si yo ingreso al chat GPT, va a pasar lo mismo. El asunto es que lo que yo tengo que hacer para poder sacarle provecho a la IA es darle información exacta, ¿no? Entonces, al chat GPT le puedo poner, deseo una rúbrica con 5 criterios para el producto, ¿no? A ver, ¿qué otro producto puede ser? Para el producto, monografía. Para el producto monografía con el tema, la, la dictadura. Ya. Em, los criterios, los inconscientes para el tema de la dictadura. Ya. Entonces le voy a decir estos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito evaluar al alumno? ¿Que sepa sobre la dictadura o que sepa parafrasear? Entonces allí tendría que, ya, la introducción del trabajo, ¿no? La introducción del trabajo debe tener el contexto del tema, casos a nivel internacional, latinoamericano y Perú, de manera general. El objetivo de la monografía
¿no? El objetivo de la monografía. Ese es el primer criterio, que es la introducción. Luego, de repente ya allí lo que voy a hacer es, tengo que evaluar la estructura de la monografía, ¿no? Estructura, o sea, cómo se han, mm, se han creado los temas y subtemas. Llaman dos criterios, ¿no? Tercer criterio, el parafraseo de los contenidos, ¿no? Otro criterio puede ser uso de referencias, uso de citas directas e indirectas con formato APA. ¿Cuántas van? 1, 2, 3, 4, ¿no? Las conclusiones y referencias APA 7. Eso es lo que yo quisiera observar, ¿no? De repente, entonces, lo que va a hacer el ChatGPT es darme una propuesta de rúbrica que yo también la puedo copiar en mi Word, ¿no? Entonces aquí, introducción y contextualización del tema, presenta una introducción completa, explica el concepto de dictadura, contextualiza el tema, organización y estructura de contenidos, los temas están organizados de manera lógica, parafraseo, desarrollo de ideas con lenguaje propio, demuestra comprensión, es adecuado, evita copia textual, uso de citas, utiliza correctamente las citas, las conclusiones, puntaje sugerido, 5 puntos, excelente, logro esperado 4, en proceso 3, inicio 2, deficiente 1, ¿no? Que acá ha utilizado excelente, logro esperado en proceso. Entonces, aquí tenemos ya nuestra rúbrica que yo la puedo copiar. ¿Cómo la copio? Acá, en la parte de arriba hay dos cuadritos y ahí lo copio o lo puedo descargar también. Y eso es lo que yo voy a editar en mi Word. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si vamos a evaluar desempeños, ¿no? Menores, hagamos una rúbrica solamente de 4 criterios con 3 puntuaciones, 3 niveles de puntuación. Y ya para los productos finales de capacidades o competencias ya tendríamos que considerar rúbricas más complejas, ¿no? Y tener el tiempo, sí, de darle la indicación exacta y de editarlas para poder tenerlas excelentes. Si considero que esta monografía tiene que exponerla, entonces puedo yo sacrificar ¿no? O sea, ya de estos 5 criterios, puedo de repente unir la organización de la estructura con el parafraseo, eliminar y colocar un criterio más que sería la exposición, ¿no? Y cómo tiene que ser esa exposición. Esa es la idea. Incluso le puedo decir, ChatGPT, puedes mejorar la rúbrica que hizo rúbrica, la que puse en el Word, y se la adjunto y también la pueden mejorar, ¿no? Sí, es cuestión de cómo le damos los prompts a la guía para que nos ayude. ¿Qué tal? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les parece? Sería interesante que cada uno de ustedes pueda hacer una pequeña práctica con la guía y me comentan en la próxima sesión cómo les fue. Muy bien. Como dijo John Biggs en 2006, un buen sistema de enseñanza en línea, método de evaluación y actividades de aprendizaje. Recuerden que las rúbricas, los instrumentos de evaluación nos sirven para poder recoger información importante de los alumnos que
que les permite a ellos también autoevaluarse, ¿no? Y nosotros ejercer la heteroevaluación, o sea, poder identificar cuáles son sus oportunidades de mejoras, ¿no? Después de darles obviamente los logros, las fortalezas, para motivarlos. ¿Preguntas, comentarios? Y mis quería preguntarle, Sí. este, la rúbrica se emplea para el producto, ¿no? La evidencia en la unidad y la lista de cotejo para la sesión, o en este caso. Ah, buena Ujú. pregunta. Sí, como queramos. Depende de nosotros. O sea, la lista de cotejo, recuerden que es sobre todo para identificar actitudes, ¿no? Si el alumno cumple o no cumple. Pero esa es una información del proceso que no nos permite tener una nota, salvo que le pongamos 0 o 20, que igual la escala de valoración estimativa son solamente para que nosotros tengamos una idea y que el alumno pueda también saber si cumple o no cumple, ¿no? Pero no es para poner nota. En cambio, la rúbrica sí le ponemos nota. Es más completa, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar, si queremos 100 rúbricas en el curso, quizás podemos utilizar, o solamente utilizar las rúbricas para los productos finales o preliminares y las listas de cotejo, ¿no? Pero sí es importante que cuando el alumno haga algo, tenga información de cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar su elaboración, su proceso, y podemos decirle en ese momento, mira, estás haciéndolo, o sea, recibir una crítica, ¿no? Estás haciéndolo bien, mal, en esto, aquello, también estamos aplicando la evaluación formativa. Ya las rúbricas nos sirven, uno, para ponerle nota y otro también para que el alumno identifique cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora. Y esa rúbrica incluso o sea, se puede usar en todo el proceso. Porque yo le digo, mira, esta es la rúbrica que en tu producto que estás haciendo ahorita en tu monografía. Tú estás haciendo una monografía, fíjate en la rúbrica si estás cumpliendo esto. Ah, ¿verdad, no? Entonces ya rematamos con la revisión final de la monografía usando la misma rúbrica. Va a depender del colegio que nos pide, de nosotros, de la asignatura, del contexto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, profesores, ha sido un gusto. Practíquenlo y me cuentan la próxima semana, que vamos a hablar de la retroalimentación efectiva, ¿sí? Asertiva. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Muy claro, gracias. Muy agradecida. Muchas Gracias. gracias, Miss. Igualmente agradecerle a todos los participantes por haber asistido a la clase el día de hoy. Invitarlos, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos una foto con la profesora de la finalización de la sesión 3. Asimismo, recordarles que la próxima semana se estará compartiendo también la evaluación al final de la clase. Solamente vienen 10 preguntas, no es nada difícil, va a ser más que todo sobre el avance de las 4 sesiones. A ver, ¿quién más se anima a encender su camarita para tomarnos una foto con la Miss? Que salga la pantalla completa. Les acabo